En exclusiva, la planilla dorada del gobierno regional de Arequipa. También te contaremos lo que ocurre con la huelga de los médicos en los hospitales del Minsa. Ya casi llevan 2 semanas, miles de pacientes perjudicados y sin solución a la vista. Más sobre la Universidad Continental. Solo hacen actividades de manera virtual porque no tienen vía de acceso tras la emergencia por lluvias y todos los líos en relación a las edificaciones que no tuvieron licencia. También te contamos que todos los colegios públicos en Arequipa tendrán que estar listos el 16 de marzo, cuando se espera el inicio del año escolar. Y en el ámbito nacional nos quedamos sin gas. Bueno, un problema en el ducto de Camisea ha dejado sin el suministro de gas y las consecuencias económicas tendrán repercusión a nivel nacional. Y en el ámbito electoral, Rafael López Aliaga dejó sin piso a sus candidatos negacionistas, sí, aquellos que niegan la existencia de leyes pro crimen. Así empieza Detrás de las Paredes. Soy Jorge Turpo y estamos en Detrás de las Paredes, tu resumen informativo. Hoy te traemos la información de esta jornada. Hoy, martes 3 de marzo del 2026. Empezamos con la información relacionada al gobierno regional. ¿Existe una planilla dorada en el gobierno regional? Bueno, sí, desde hace unos años se le asigna un presupuesto para contratar profesionales de altísimo nivel al gobierno regional de Arequipa y al resto de gobiernos regionales. El famoso Fondo de Asignación Gerencial, que también se da al Ejecutivo. Recuerden ustedes que José Gerí contrataba a través del Fondo de Asignación Gerencial a alguna de sus visitadoras, ¿no? Ese Fondo de Asignación Gerencial que sirve para pagar sueldos a profesionales de alto nivel se utilizaba de esa manera. Y si Gerí lo utilizaba para pagar a sus visitadoras, ¿cómo se utiliza en el gobierno regional de Arequipa? Bueno, es recurrente que en la gestión de Roel Sánchez, ese fondo de asignación gerencial, que debería servir para contratar profesionales de altísimo nivel, se puede utilizar para optimizar la gestión regional, ¿no? La gestión de Roel Sánchez ha tenido idas y venidas, alta rotación de funcionarios y demás, pero hasta el momento, ya al final de su gestión, no ha podido convocar a los profesionales que marquen una diferencia en su gestión. A ver, según la planilla dorada, y es su información pública, ¿quiénes son los mejores pagados, digamos, con este fondo de asignación gerencial? Figura entre ellos, a ver, lo tenemos aquí, Andy William Phillips Ceballos como consultor, 7.500 soles mensuales. Este señor Andy Phillips le inventaron un cargo, ¿no?, relacionado al tema de la corrupción. ¿Qué corrupción miraba el señor William, no? Fue jefe, ¿no?, jefe de la Oficina de Integridad Institucional del Gobierno Regional de Arequipa y demás. Ahora figura como consultor en el Fondo de Asignación Gerencial. También ha estado hasta hace poco Irina Salazar Churata, exgerenta regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Para qué sirve esa gerencia? Bueno, en el caso de Irina Salazar sirvió para hacer o facilitar el faenón que se ha dado en el campo ferial de Cerro Juli, ¿no? A ella le encargaron la administración y demás, y todo terminó en un tremendo faenón. Ella ganaba 10.000 soles mensuales por el Fondo de Asignación Regional. Luego figura Mario Zúñiga Martínez, ¿no? Como consultor le pagan a 8.000 soles mensuales, le bajaron, estaba en 10.000, le bajaron a 8.000. A él le han encargado vendernos el sueño, vendernos ese humo de que es el Puerto Corío, ¿no? Se ha encargado 3 años Mario Zúñiga de seguir vendiendo esa idea del Puerto Corío, que no tiene nada de realidad, al menos en el corto plazo, ¿no? Después figura también Fernando Mejía Vargas,
gerente regional del ambiente, 10.000 soles le pagan a este señor que no ha podido resolver el tema del agua contaminada que consume, por ejemplo, el valle de Tambo, ¿no? Pero ahí está, con una asignación mensual de 10.000 soles mensuales. Está también Marco Zipán Torres, jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza, 8.500 soles. ¿Qué diálogo y gobernanza? Actualmente hay una huelga de médicos y este señor, ¿no? Marco Rainero Zipán Torres debería estar allí mediando en el conflicto, pero los médicos ni lo conocen y le pagan 8.500 soles. Y también figura Elizabeth Ubaldina Fabián Urquizo como consultora, ¿no? Mucho gusto. ¿Qué injerencias tendrá? Amiga de quién será, no lo sabemos, pero gana 7.000 soles mensuales. ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuál es la demostración en el apoyo de resultados, ¿no? Porque eso se debe medir, resultados en la gestión. En esta planilla dorada del gobierno regional también figura Adrián Jesús Gallego Sánchez. Él es el jefe de la Oficina de Internacionalización y Cooperación Técnica Internacional. Bueno, se han creído que Arequipa es una república independiente y tiene relaciones internacionales, ¿no? Y le pagan 9.000 soles mensuales, ¿no? ¿Qué tal título? Jefe de la Oficina de Internacionalización y Cooperación Técnica Internacional. Por favor, contraten un mejor personal para educación, para salud, en lugar de estar desperdiciando el dinero en el pago de estos cargos. También figura Elar Ubaldo Nina Pachauri, gerente regional de Agricultura. 10.000 soles mensuales. Gerente regional de Agricultura. ¿Qué ha hecho de bueno? ¿Qué de bueno hay en la gerencia de Agricultura? Bueno, los resultados ustedes los ven a la vista, ¿no? No hay nada de innovación, nada positivo en el ámbito de la agricultura. Y también figura Lucía Nayet del Pilar Valdivia Corrales como consultora. Bueno, ella estaba hasta hace un tiempo, ya la cesaron, ganaba 8.600 soles. También figura el gerente de infraestructura, ¿no? El señor Enríquez, con 10.000 soles mensuales. Esa es la planilla dorada, el fondo de asignación gerencial que recibe la gestión de Roel Sánchez, y vean cómo lo utiliza, ¿no? Para contratar a gente cercana, a gente ineficiente en este caso, porque si hablamos de resultados, con esos sueldos, digamos que no cumplieron en absoluto los objetivos que les debe haber dado Roel Sánchez. No, si José Gerí utilizaba el fondo de asignación gerencial para contratar a sus visitadoras y demás, Roel Sánchez lo utiliza para contratar a su entorno, a algunos gerentes, con toda la ineficiencia que creo que todos los arequipeños lo sabemos, ¿no? O hábleme alguno de resultados. Dígame qué resultados ha tenido, por ejemplo, la gerencia de ciencia, tecnología e innovación. Más burocracia, sueldos que se desperdician, que deberían ser destinados realmente a contratar a profesionales de alto nivel. Vamos a otra información, hablando de ineficiencia. La huelga médica en Arequipa lleva ya casi 2 semanas, miles de pacientes perjudicados y sin ninguna solución a la vista. Allí podría utilizar usted, señor Roel Sánchez, el fondo de asignación gerencial para contratar un verdadero gerente de salud. No el mamarracho que tiene de Walter Oporto, a quien por segunda vez le ha dado la oportunidad de ser gerente, y vean, los médicos no lo quieren. Bueno, el personal de salud en general no lo quiere. El único que lo respalda y que lo quiere es usted. Una y otra vez Roel Sánchez sale a decir, no, nadie lo toca a Walter Oporto. Y los médicos, el único punto en su pliego de reclamos es saquen a Walter Oporto, ¿no? Porque indican que no ha hecho absolutamente nada a favor de la salud, y creo que eso todos lo sabemos. Los hospitales son una calamidad, los centros de salud también, pero está ahí entornillado y el gobernador no lo quiere tocar. Y ahora los amenaza a los médicos con proceder a los descuentos y demás si es que no levantan la medida de fuerza. Los médicos han dicho, no, nosotros no vamos a dar marcha atrás, si hay un costo y demás lo pagaremos, pero ese señor se tiene que ir. Bueno, contrate a un personal, tiene el dinero, señor Roel Sánchez, páguele, destine esos 10.000, deje de contratar a Mario Zúñiga desperdiciando dinero, contándonos ese sueño de Corillo que no sirve para nada porque no va a ser realidad. Además, eso lo tienen que saber todos, eso es vender humo, y le pago 8.000 soles mensuales hace 3 años. Contrate a alguien, un médico decente,
que sea eficiente, para que conduzca a la salud en Arequipa. Es lo mínimo que se espera. Pero por el momento, mala noticia para los pacientes, porque no hay solución a la vista en la solución a la huelga médica. Es más, se podría extender a nivel nacional el respaldo a Arequipa. Sería realmente una calamidad, pero eso es lo que está ocurriendo y a lo que nos está llevando tanto Walter Oporto, que no quiere renunciar, y Roel Sánchez, que ha dicho, no, nadie te toca, quédate tranquilo, vamos a vencer a estos médicos. Están en esa disputa. En el medio, miles de pacientes que no solamente no tienen consulta externa, sino que las intervenciones quirúrgicas programadas han sido suspendidas. Qué indolencia realmente de esta autoridad que no puede dar solución a esa huelga. Vamos con más información, volvemos a lo que es la Universidad Continental. Bueno, tremendo lío en el que está esa universidad. Todo quedó desnudado con el ingreso de la torrentera Los Incas, se inundó la Universidad Continental y allí, justo en esa semana, se da y se conoce que a través de una medida judicial le cancelaron sus licencias de construcción. A ver, pero vamos por partes. Quien ha salido a aclarar todo esto y a explicarlo con los papeles en mano ha sido el alcalde de Bustamante y Rivero, Freddy Segarra Black. ¿Qué ocurre con esta universidad, la Universidad Continental? A estas alturas ya se sabe que edificaron sin tener, digamos, las licencias consentidas. Muchos dicen, no, pero han construido porque tenían licencias. Sí, en ese momento. Pero cuando le otorgan la licencia de construcción, la municipalidad distrital de Bustamante, digamos que impugna o abre y denuncia, hace un proceso y dice, no le pueden dar licencia a esta universidad. Y como ocurre en el ámbito judicial, se demoran, y la universidad empezó a construir y construyó su primer edificio, ¿no? Y luego para el segundo edificio, como sabían que ya no les iban a dar licencia, Bustamante y Rivero dijo, no, eso es zona agrícola, no les voy a dar licencia, acudieron a la modalidad de revisores urbanos. Se fueron a conseguir licencia al Ministerio de Vivienda. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Vivienda con una obra en zona paisajística, en Campiña, en Arequipa? Bueno, hay una salida allí. Y los revisores urbanos, contratas un equipo técnico y demás, dan una opinión al informe y dices, aquí el Ministerio de Vivienda me autorizó. Bueno, eso también fue impugnado por la Municipalidad de Bustamante. Digo, esa no es la modalidad. Y en todos los ámbitos, la Municipalidad de Bustamante le ha ganado a la Universidad Continental. Ciertamente, los dueños de la universidad han denunciado por abuso de autoridad, omisión de funciones al alcalde y a los funcionarios de Bustamante, han apelado, han acudido a la Corte Suprema en un recurso de casación, al Tribunal Constitucional con recursos de amparo, es decir, todas las leguleyadas que ya conocemos en este tipo de circunstancias. Lo cierto y real es que todos los arequipeños sabemos que donde construyó sus edificios, esos insultos a la ingeniería y a la arquitectura, porque es una zona de riesgo, y cualquiera que sabe que es una zona de riesgo no construye allí, al pie de una torrentera, y ahora se les inundó esa infraestructura. En el medio de todo esto están los estudiantes, porque esta universidad, este negocio educativo, ha tenido una buena respuesta en Arequipa. Tienen diversas facultades, tienen ingeniería civil, tienen arquitectura, ¿no? ¿Qué les enseñarán? Decíamos en su momento, si no cumplen las normas, y tienen incluso hasta medicina, si no me equivoco, y han logrado tener una oferta y una demanda universitaria allí. Los estudiantes están al medio, y ese es el gran problema. Por el momento, lo que se sabe, y el propio alcalde de Bustamante ha indicado, es que han emitido un documento indicándoles que todas sus actividades se van a realizar vía virtual, porque no se puede ingresar a la universidad porque es zona de riesgo. Todo el ingreso, que era una especie de trocha, quienes han ido a la universidad lo conocen, es zona de riesgo. Abrieron un ingreso ilegal por la zona del estacionamiento, pero todo está pues clausurado y en zona de emergencia. Todas sus actividades por el momento están de manera virtual. ¿Alguna solución habrá? La tienen que dar las propias autoridades de la universidad. En su momento verán qué hacen. No estamos hablando de un cierre de la universidad. Eso hay que tenerlo en claro. Este procedimiento judicial va a continuar. No sabemos cuánto tiempo, cuántos años. Mientras tanto, entendemos que la universidad seguirá operando. Por el momento de manera virtual, porque no hay manera de ingresar a sus instalaciones. Veremos qué pasa con esta historia de la Universidad Continental en Arequipa. Vamos con más información también del ámbito educativo. Todos los colegios públicos en Arequipa tienen que estar
a punto y en las condiciones para recibir a más de 400.000 estudiantes este lunes 16 de marzo. ¿Lo lograrán? Bueno, alguna parte, pero una buena cantidad de colegios han tenido filtraciones, inundaciones, sus instalaciones eléctricas están mal y demás. Estamos en emergencia y las lluvias han golpeado a todos y el sector educativo no es la excepción. ¿Se ha hecho el mantenimiento y demás? En algunos colegios, en la gran mayoría no. Así que el inicio de este año escolar no se va a dar en las mejores condiciones. Una buena medida del gobernador ha sido suspender ese pasacalle ridículo que hacían todos los años. Pasacalle por el buen inicio del año escolar. Se iba a hacer este viernes. Un insulto todos los años, ¿no? Porque nunca logran iniciar bien el año escolar. Sin embargo, hacen su pasacalle, ¿no? Hacen su pasacalle y demás, ahí como un proselitismo político y quién sabe qué. Pero se ha suspendido y todo apunta a que se va a poner el esfuerzo para que el 16 de marzo, lunes 16 de marzo, se deben iniciar las labores escolares en Arequipa. Los colegios particulares, privados en Arequipa, muchos de ellos programaron el inicio para este lunes 2, es decir, ayer. Algunos lo han iniciado de manera virtual, han iniciado de manera virtual sus labores académicas. Claro, en los colegios privados el tema es que si no inician el 2, el 9 o el 16, luego cómo justifican el cobro de la pensión, ¿no? Si no prestas un servicio no tienes cómo cobrar la pensión. Entonces se están apurando allí para que al menos este lunes 9 se inicien las labores escolares. Lo cierto es que desde el lunes 9, donde empiecen ya las labores escolares en varios colegios privados, el caos del transporte en Arequipa va a ser insostenible, porque tenemos varias vías de comunicación interrumpidas por el ingreso de la torrentera El Chuyo y demás. Bueno, ojalá que la coordinación se haga entre la municipalidad, policía y se logre de alguna manera disipar la congestión y el caos vehicular que vive Arequipa, aunque muchas vías alternas no tenemos. Y bueno, lo que nos queda a los padres de familia es salir más temprano, tomar previsiones para que luego el caos y la congestión vehicular no nos impida llegar a tiempo a los colegios y demás. Eso se viene a partir del lunes 9 y a partir del lunes 16, ya con el ingreso de los colegios públicos y demás, universidades y demás, realmente el tráfico este año en Arequipa apunta a ser más caótico que nunca. No por gusto estamos en una de las ciudades más congestionadas del mundo. Ojo con eso. Y ninguna solución a la vista por el momento. Cambiamos de información, vamos al ámbito nacional. Nos quedamos sin gas natural. Sí, ¿qué pasó? Ha habido una avería en el ducto de Camisea, en Megantoni, en el Cusco, en plena selva cusqueña. No hay una solución, digamos, a corto plazo. Sobre todo en Lima ya hay problemas con el suministro de gas. Se va a garantizar el suministro para domicilios y algunas actividades principales. Los más afectados y golpeados van a ser los amigos taxistas. Muchos reconvirtieron su vehículo a gas natural, pero ahora van a tener que utilizar gasolina. El propio ministro de Energía y Minas lo ha dicho. Al menos 14 días se ha declarado la emergencia y van a tener que utilizar gasolina. Eso incrementa el costo. Ojo que también se utiliza el gas natural para la generación eléctrica. Puede que ahí haya también unos sobrecostos. Todo eso al final lo vamos a terminar pagando nosotros. Y ya se dijo que en su momento se debe tomar previsiones, hacer otro ducto, ver la manera en la cual una ruptura, una avería en esa única tubería que tenemos no nos perjudique a todos los usuarios del servicio del gas natural. Eso está ocurriendo, así que va a haber un golpe económico allí para muchas familias debido a esta emergencia por la ruptura y no se sabe incluso con precisión la magnitud ni demás, porque solo se puede llegar vía aérea, en helicóptero, dicen, a este lugar de Megantoni, en la selva cusqueña, para reparar esa avería en el gasoducto que lleva el gas hacia la capital. Cambiamos de información, vamos al ámbito electoral. ¿Y qué ocurrió con Rafael López Aliaga? Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, concedió una entrevista al colega Marcos Cifuentes y allí a través de una pregunta, desbarató y dejó sin piso a todos sus candidatos negacionistas. ¿Y por qué negacionistas? Sí, aunque les suene increíble a muchos ciudadanos y seguidores de Detrás de las Paredes, hay candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de Renovación Popular que niegan la existencia de las leyes pro crimen. Dicen, no,
esas leyes se han dado para más bien agilizar la labor de la fiscalía. Así te echan el cuento. Y lo dicen sin ninguna vergüenza, además. Y algunos de ellos son hasta abogados. Pero bueno, es su posición, ¿no? Pero ayer Rafael López Aliaga los dejó sin piso. Porque él sí ha aceptado que hay esas leyes pro crimen. Y habló incluso, y le preguntaron sobre la ley Soto. Acuérdense de ese impresentable congresista, expresidente del Congreso, Alejandro Soto, que hizo una ley para beneficiarse él mismo, ¿no? Para beneficiarse a él y a otros presuntos delincuentes con adelantar la prescripción de algunos delitos, recortar los plazos de prescripción para delitos. Bueno, Rafael López Aliaga por fin lo ha admitido públicamente y ha dicho hay que revisar. Entonces con eso deja sin piso a todos estos candidatos que niegan la existencia de leyes pro crimen. Ahí su propio líder lo ha reconocido y ha dicho no, como que han reducido los plazos de prescripción, como que esta ley Soto, hay que revisarlo. Entonces, ya, no se traen ese cuento de los negacionistas, candidatos al Senado, a diputados que dicen, no hay leyes pro crimen, dicen en Renovación Popular. Bueno, su líder ha dado un primer paso, una ley al menos, porque claro, hablar de las 5 o 6 leyes pro crimen era extenso en la entrevista, pero al menos ya el conocido Porky da el primer paso, deja sin piso a sus candidatos y esperemos que ahora cambien el discurso y se alineen a lo que dice su líder, ¿no? De que hay que revisar esa norma. Por ejemplo, la ley Soto, que solo la citó como ejemplo, y el resto de leyes que han favorecido y que favorecen además la criminalidad, la corrupción y todo lo que existe actualmente en el país. Muy bien, no hay tiempo para más, nosotros nos despedimos, síguenos, comparte también, suscríbete a nuestro canal en YouTube y nos reencontramos en cualquier momento aquí en Detrás de las Paredes. ¿Te gusta nuestro contenido? Puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y a través del Yape. Apoya el periodismo independiente, Detrás de las Paredes, donde otros levantan muros, nosotros buscamos la verdad.